FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización, recordándoles que es una producción de FENACODET y le va a llegar a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la cooperativa Mombón Bueno, Induban, Codepa y Mejía Alcalá. Vamos a compartir, como cada sábado, con Héctor Sánchez, asesor de FENACODET, y el expresidente de FENACODET, Marcionilo Castillo. Buenos días, Héctor Sánchez. Buenos días, Ramón. Buenos días, Marcionilo. Buenos días, compañeros, compañeras detallistas, amigos y amigas televidentes. Como siempre, ojalá Dios nos dé la inteligencia y la sabiduría y ustedes nos permitan entrar a sus hogares para hacer un programa de utilidad para ustedes y el país y el mundo. Marcionilo Castillo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, don Ramón Tejeda, buenos días, don Héctor Sánchez, buenos días a todos los amigos televidentes que siguen cada sábado este programa Detallista y Globalización a través del canal 12 y 45 y las redes sociales, así como también saludar a toda la dirigencia nacional de FENACODET en todas las regiones del país, los municipios, y para todos los amigos televidentes que siguen cada sábado las incidencias de este programa Detallista y Globalización. Bueno, vamos a hablar en este día sobre las madres, la lluvia, las elecciones de la Asociación del Alcarrizo, el apoyo que se está dando a Rusia, que los países que tienen cuarto están dando a Rusia, la Guerra Fría de China, el 75 aniversario de la OMS, y su posición frente a obtener los recursos para cualquier tipo de pandemia que se presente, para que no pase igual que la pasada, la conducta de la ADP y las huelgas, y la Junta Central Electoral con el 20% que dio hacia atrás, y también el balance de la economía dominicana hecho por el FMI. Bueno, vamos a comenzar a hablar del Día de las Madres. Me gustaría felicitar a todas las madres, especialmente a las madres dominicanas, aunque sean las madres del mundo. Pero esas madres del balance, esas madres que pasan el día atrás del balance, que la gente piensa, pero en los colmados, a nivel nacional, hay más mujeres que hombres frente al balance, porque vemos en las grandes urbes los hombres, pero en los pueblos, en las provincias pobres, la que está frente al negocio es la mujer, porque el esposo, si es un pueblo, se va al campo a producir, si es un campo también va a la agricultura, y la mujer es que está junta con los hijos en el colmado. El colmado nace en los pueblos precisamente de ahí, porque de antes existía la bodega, que era una sola bodega grande, que suministraba todo, pero después fueron dividiéndose en colmaditos y negocios pequeños, pero era la mujer para completar el salario de la familia, el sostén de la familia. Yo me acuerdo que cuando siendo chico, mi mamá comenzó un colmado de la forma siguiente. Ellos compraban la comida quincenal, donde vivían la comida no era de calidad, pero ella iba al almacén y compraba para cocinar. Y la gente comenzó a comprar el arroz. Y ahí la llevó a hacer un colmado. De manera que felicidades a todas las madres del país y del mundo. Héctor. Bueno, para nosotros aquí en República Dominicana, pues sabemos que mañana domingo se celebra el Día de las Madres, que es un día muy, muy especial, ¿verdad? Debiera ser todo el año, pero aquí por tradición hay un día para cada cosa. Y las madres pues concitan mucho apoyo por la solidaridad, el comportamiento, el cariño, el afecto, la condescendencia con sus hijos e hijas, y en consecuencia a todas ellas, pues como tú bien lo hiciste, felicidades, que sabemos su trabajo es arduo en estos momentos tan difíciles que el mundo le ha presentado a la familia,
donde hay tantos conflictos, tantas dificultades, tanto peligro, tanto antivalores que bombardean la familia y la destruyen constantemente y que por tanto necesitan de madres muy abnegadas, muy dedicadas, con muchas atenciones a esos hijos para que no se les desvíen por el camino incorrecto y después haya que lamentar y llorar mucho. Para ustedes, que Dios les dé mucha fortaleza, mucha sabiduría, mucha capacidad de amar y de condescendencia, y que sea un día no solamente comercial, sino un día de afecto para los hijos e hijas. Bueno, una de las informaciones que salen en algunos medios en esta semana es que la mujer, en un porcentaje muy elevado, un 36% frente al hombre dominicano, son más pobres y son consideradas con una economía de sustentación que no es suficiente y viven en la pobreza, aunque yo a veces digo que aquí hay una pobreza, pero estamos gordos todos. Machone, ¿tú tienes algo sobre el tema? Mucho tengo, porque este es un día muy especial, el Día de las Madres. Lo primero es para ese ser que desde que te concibió o me concibió en su vientre, siente, alimenta, cuida, protege, ama sin condición. En este y todos los días llevo en mi corazón y espero, y donde quiera que estés, te sientas satisfecha del sacrificio que hiciste para darme este pedacito de vida. Perdón, madre, por las faltas cometidas. Mi madre que está en el infinito, que falleció hace un tiempo, pero con ella a todas las madres que le dedican tanto amor, tanto cariño, tanto sacrificio que los hijos muchos no sabemos a veces lo que significa eso, porque no pasamos por eso. Y decía una persona en estos días, hay que ver a una madre nada más dando a luz en el parto a un niño para saber lo que significa eso y lo que significa tener 9 meses en su vientre, luego amamantar a esa criatura en la mayoría de los casos y luego mantenerlo durante toda una vida no, que hasta no, que criarlo, llevarlo, que hasta que hombre, hasta pero que, hay muchos hombres que a pesar de las madres hacen todo eso, se deforman. Y tenemos, por ejemplo, el caso de los jóvenes, que yo siempre estoy discutiendo, no es discutiendo, sino diciéndole a Héctor que no es nada más la pobreza lo que genera la delincuencia. Sufren mucho las madres desde que uno nace hasta que se va. Yo recuerdo que cuando mi mamá falleció, yo hablé con ella 2 horas y pico antes, con ese amor, con ese cariño por teléfono, porque estaba yo aquí y ella en mi pueblo. Y fue como para recordar eso de que siempre, porque 2 horas y pico antes de morir, hablé con ella. Mira, y lo que quiero decir ahí es que a propósito de eso, el Estado, los programas sociales del gobierno, pues van a hacer un boom para el Día de las Madres. Bueno, sí, el programa social que el gobierno trae. 1 millón de madres serán beneficiadas con 1.500 pesos, un bono que le darán los planes sociales del gobierno, pero no se queda ahí. El Congreso Nacional, la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, han anunciado que cada senador y diputado manejarán aproximadamente 1 milloncito de pesos cada uno para ir en auxilio de las madres. Que decir que aquí no se va a quedar una madre sin un presentico de sus políticos en cada una de las comunidades y las provincias del país. De una u otra manera, esto es politiquería, esto es populachería, pero qué bueno que aunque sea así, se acuerdan de las madres. Y madre, no se quede sin recibir ese presentico del gobierno y de un senador, de un diputado y de un alcalde que también cogen estos días para dar porque estamos en campaña electoral. Vamos a una pausa y en breve regresamos. No se vaya, amigo televidente. Detallista y globalización.
Detallista y Globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez, Marcelino Castillo. En esta semana que concluye, el país debía estar regocijado. Alguna gente protestan por las lluvias. Señores, pero duramos 6 meses gritando por la sequedad, de que no teníamos agua, que la familia se estaba quedando sin agua, que había que racionalizar el agua. Es decir, llegamos a un punto donde pensamos, bueno, hay que sacar el agua del mar, será, para establecer un sistema. Desalinización. Sí, yo pienso que Desalinizar. realmente deben haber algunas medidas que tomarse, porque del mismo modo que duró esa seca tanto tiempo y después se pierde tanta agua en los momentos que llueve, debemos crear algunos mecanismos para que el agua se mantenga, porque puede venir, como mismo vinieron 6 meses, puede pasar un año que no llueva. Y entonces vamos a comenzar a planificar cómo vamos a tener el agua. Pero el agua es fácil, está determinado. Primero, cuidar el medio ambiente, la foresta, los recursos naturales, la contaminación, el desinfarre de la foresta, de la capa boscosa, que es la que retiene, el caucho que retiene el agua. Sí, pero eso requiere 50 años. Y en segundo lugar, almacenar las aguas, represar las aguas. Los países donde producen menos agua, nosotros, República Dominicana, producimos mucha agua, y América Latina es uno de los lugares del mundo que más agua dulce tiene. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de almacenar. ¿Cuánta agua se ha ido al mar ya en estos días? Bueno, las presas han aumentado un poco. Ahora muchísimo han aumentado en estos días, porque ya tenemos prácticamente una semana y pico de lluvia. Pero el problema no es que ahora tenemos lluvia y estamos hablando de que tenemos mucha lluvia, que una gente dice que por qué llueve tanto. Es una tormenta que está pasando por el país. Sí. Una vez termine la tormenta volvemos, porque precisamente por la forma en que hemos tratado la naturaleza, de esa misma forma la naturaleza responde. Así es. Ese punto Héctor lo ha venido desarrollando por años, de que hay que buscar la forma de represar el agua, de mantener el agua. Eso es costoso, pero de alguna manera hay que hacerlo. Claro. Pero eso devuelve la inversión. Es costoso, pero lo devuelve. Esto no sé si tú... Es que nosotros hemos dicho, ya por los cambios climáticos, aquí se saben los tiempos de sequía y los tiempos de lluvias. Entonces, eso se puede planificar, porque eso no es improvisado. Ya eso obedece a una lógica de desarrollo del país y del clima. Espérate, Héctor, el agua comenzaba en abril a llover. Sí. Y ahora no se esperaba esta lluvia. Abril no llovió, mayo llueve siempre, y a final de mayo... Los cambios climáticos van introduciendo esos cambios, pero cuando caiga lo que hay es que sembrar el agua, sembrarla. Preservarla en un reservorio, para que no se vaya al mar, para cuando la necesitemos la podamos usar. De eso que se trata, con pequeños embalses, pequeñas presas. No se pueden construir esa enorme presa como Monte Grande, que se está haciendo en Barahona, y la 35 que hizo Balaguer. Ya eso es costosísimo. Ahora de lo que se trata es pequeñas presas para embalses y lagunas, para poderla mantener y que la podamos usar para la producción agrícola, para el consumo humano y para producir energía eléctrica, que son el triple uso que tiene el agua dulce. Sabiendo que la sequía va a venir y que ahora son más prolongadas que antes. Ya eso lo saben todas las autoridades. Entonces, hagamos... A mí me gusta cuando tú hablas de las lagunas, de las lagunas específicamente. Yo soy de Vallaguana. Con mis años mozos, Vallaguana estaba rodeada de lagunas. Lagunas por todos los lados. Se sembraba arroz y había de todo, arroz al voleo. En cualquier... Y allá llovía toda la tarde. En cualquier declive de terreno, ahí se hacía una laguna. Pero hoy las lagunas las eliminaron con la siembra de la caña, con la siembra de algunos... no se hizo una política de que las lagunas hay que fomentarlas. Por ahora veo que lo que tienen los peces están haciendo muchas lagunas. Sí, lo que crían peces, acuacultura. Sí,
De manera que esa agua que ellos tienen ahí se evapora y sube, pero de todas maneras yo creo que ha sido una bendición lo que ha llegado en estos momentos. Hay sectores, como es normal, que son afectados por las inundaciones, barrios, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, pues hay muchas quejas de sectores que están prácticamente con el grito al cielo por el agua que se le ha metido. Ahora mismo el mercado que trasladaron aquí en Herrera, no han podido trabajar más nunca hace 8 o 10 días, porque lo metieron ahí en un lugar y ahora se le ha hecho una laguna que no pueden, se le han dañado las mercancías, la gente no puede llegar, los que están vendiendo tampoco pueden estar ahí, y ahora de que tiene que someterse a un nuevo saneamiento. Pero ¿y cómo es posible tanta improvisación? Porque eso se está calculando para moverse hace mucho tiempo, y ahora los meten ahí. Y con las primeras lluvias se dice que ya no hay condiciones para dar el servicio a la población, ni para esa gente humilde ganarse la subsistencia diaria de lo que ellos viven. Este es un país pero eso es lo que venimos hablando. Que hay poca planificación, las autoridades. Eso es lo que estamos hablando, es que hay sitios naturales del agua que lo han convertido en otras cosas, que lo han rellenado, que lo han eliminado. Pero es una ciudad. Es un lugar habitable. No. Los Alcarrizos que tú dices, y Herrera. No, allí Herrera, sí. Eso eran grandes cañadas ahí. Y yo me acuerdo cuando comenzaban ahí Herrera, que yo visité un amigo que había que bajar una cañada enorme, y las cañadas ya desaparecen. ¿No entiendes? Y esas cañadas llevaban el agua. Aquí mismo en el centro, ahí detrás del Millón, por ahí da la sensación de que cruzaba un río una vez, porque cuando llueve se hace un río. Se hace un río que cruza por un parque, después cruza por allá por la Luperón, y todo eso se llena de agua, como que alguna vez por ahí corría el agua y por ahí llueve constantemente. De todas maneras, las 32 provincias del país, hay 3 o 4 que ha estado muy lento, pero después 28 provincias están prácticamente con un fuertes aguaceros que le ha devuelto ese ambiente. La vida al productor. Le ha vuelto la vida al ganado. Daba pena, y a la naturaleza. Daba pena cuando uno veía las vaquitas en los 28 campos, provincias del país. Muriéndose del hambre las vaquitas, y los hombres buscando y comprando cosas que no podían comprar para mantenerla por la sequía. Un respiro para la gente del campo, principalmente. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Cuando no llueve. Seguimos un programa de Detallista y globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. El Fondo MI, el Fondo Monetario Internacional, FMI. Sí, FMI, en su balance económico de la último, hace algunas alusiones a la economía, a la situación del país. Y Héctor Sánchez tiene un tema que desarrollar sobre esto. Bueno, ustedes saben que hay una misión del Fondo Monetario Internacional que, por acuerdo con los países signatarios, hace una revisión del comportamiento de la economía de esos países. Y en el nuestro, recientemente, esa comisión hizo una revisión, contactó a todos los funcionarios públicos más importantes, al sector empresarial, a la sociedad civil, y al final rinde un informe que después va a su Consejo Internacional, ¿verdad?, al organismo que debe validarlo. Y ese informe que rindió el Fondo Monetario Internacional de nuestra economía, esa validación, fue muy positiva para la economía dominicana y nos ayuda porque da una imagen internacional de que la economía dominicana tiene un buen comportamiento. Dice que el crecimiento, aunque disminuyó un poquito a como se proyectaba de 4.5 a 5, ellos lo ubican en 4, pero que es un crecimiento bastante alto con respecto al resto de las naciones caribeñas y latinoamericanas, ¿verdad? Incluso de la economía del mundo, que también tiene un comportamiento muy bajo. Y plantean que el país anda bien, según ellos el país anda bien, vamos hacia una recuperación del empleo, vamos
hacia una recuperación del comercio exterior y a reducir el desbalance que hay en la balanza corriente, es decir, de bienes y de servicios con respecto al mundo, el intercambio que hacemos. Vamos hacia mejorar un poco todo lo que tiene que ver el proceso de recuperación en sentido general. Lo más importante es que ellos siempre hacen un estudio de los aspectos más sensitivos, más difíciles. Y como siempre el fondo ha insistido que los dominicanos deben controlar mejor su deuda externa, reducir al máximo la deuda externa, porque para ello el país, en base a su producción y lo que tiene que destinar al año al pago de los servicios de la deuda, debe reducirla por lo menos un 20, un 30% de lo que es actualmente. Eso es muy difícil que los gobiernos le hagan caso, y los que vienen, porque los gobiernos nuestros están convencidos que el país se puede seguir endeudando y que hay que seguir cogiendo prestado. Que el que ya representemos un 70% de la producción, eso no significa mucho para ellos. Pero ellos insisten en que no, que controlemos la deuda, insisten en que hay que seguir mejorando el control de la corrupción, mejorando la institucionalidad del país, para que las leyes se cumplan y se acabe con la impunidad. Las políticas públicas tienen que ser más efectivas para que haya un crecimiento económico, que no sea crecimiento económico, sino desarrollo, es decir, que la producción y su mejoría vaya en beneficio de los 10.600.000 dominicanos que somos, no de un grupito nada más. Y por tanto plantean un desarrollo más inclusivo, es decir, con mayor carácter social, más justiciero, no como está haciendo hasta ahora, que es lo que yo he venido planteando en este programa, que aquí hay mucho crecimiento, pero no hay desarrollo, porque no beneficia igualmente a toda la población. Por tanto, me parece que este balance ayuda al país, porque da una imagen para la inversión extranjera positiva, y da una imagen de que el turismo, según ellos, seguirá creciendo, se seguirá recuperando. El mayor logro que ellos ven es que frente al COVID-19 y frente a la guerra creada entre Rusia y Ucrania, que desestabilizó todos los precios y la economía mundial, el país ha sabido reaccionar positivamente por las políticas públicas y sobre todo la política monetaria que ha aplicado el Banco Central. A mí me parece que es una buena visión, es un panorama positivo y nos debemos sentir bien porque en la medida en que las cosas marchen bien, los dominicanos todos mejoramos, todos y todas, y sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios que son los más afectados cuando la crisis se agudiza. Es un buen balance, yo creo que todos debemos verlo con un carácter crítico y sobre todo hacerle caso a las recomendaciones de las prioridades y de las cosas que debemos corregir. Marcelino, tú tienes... Bueno, ya Héctor ha hecho un buen resumen como experto en el área de la economía y un hombre ducho en esta área, pero yo creo que sí, que es muy importante que la economía pues esté estable. Uno lo que lamenta es que todos los gobiernos se quejan cuando están por llegar a las posiciones del endeudamiento público, de la distribución del crecimiento económico, un país que ha crecido casi ininterrumpidamente en los últimos 50 años, pero todavía tenemos un margen de pobreza que según algunos ronda entre el 10 y el 15% de una pobreza raspante y al mismo tiempo un desempleo que también está alrededor del 10%, que es mucho todavía para, imagínese usted, donde la gente busca empleo y no encuentra, y además empleos de mala calidad. Yo creo que todos estos parabienes... Cuando tú hablas de empleos de mala calidad, ¿qué es lo que tú expresas? Bueno, los empleos de mala calidad son muchos empleos informales y además un salario mínimo de 10 o 12 o 15 mil pesos de mala calidad. No, pero el salario es una cosa y el empleo es otra. Bueno, pero salario y empleo están relacionados. Están relacionados. Si usted tiene un empleo y gana porque te voy a decir, 10 o 15 mil pesos. El nivel de la misma canasta familiar,
la definen dependiendo de donde tú vivas. No es el mismo costo de la canasta familiar de una gente que viva en un campo que el que vive No, pero ahí se habla de quintín. Entonces ahí, ahí tenemos los quintines para una población y para otra. El que vive en el campo, que está ganando 15 o 20 mil, a lo mejor está ganando más que el que vive en la ciudad, que está ganando 80. Estamos de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización. Vamos a felicitar a los Alcarrizos, la Asociación de los Alcarrizos, donde estuvo el presidente de FENACODEF, Fausto Figuereo, y el coordinador Tejeda, coordinador del bloque de su central, en las elecciones, juramentando la nueva directiva. La Asociación de los Alcarrizos es una asociación muy pujante y sus dirigentes son muy trabajadores en la parte social y económica de los afiliados a esa asociación. Mancionino, usted... Bueno, yo no pude estar, perdí los contactos, quedaron de contactarme para el asunto de la invitación, no pude coordinar, pero yo creo que esta es una de las asociaciones que fortalecen a la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, FENACODEF, que fortalecen al bloque de sur central de la capital, junto a la del Distrito Nacional y otras asociaciones que están aquí en el Gran Santo Domingo. Es un pie de amigo, como se le dice, en la construcción a lo que es el fortalecimiento de esta institución. Yo creo que hay que felicitar a este joven dirigente comercial y social, David Ovalle, del sector de los Alcarrizos, que es un muchacho muy dinámico, una persona muy inquieta y que pues ha venido y viene haciendo un trabajo en beneficio de los sectores, no solamente de los comerciantes, sino de los diferentes sectores que hacen vida en los Alcarrizos y que necesitan de este tipo de instituciones para el buen desenvolvimiento, para el buen desarrollo, que contribuyen con las autoridades al equilibrio y el desenvolvimiento de una sociedad cada día, que debemos trabajar para que sea mejor. Así que felicitaciones para él y el equipo que le acompaña y para todos los comerciantes de este sector. Nosotros tenemos viendo va a ser un año, 2 años, que los países con una economía importante, los países ricos, han mantenido una constante ayuda a Ucrania en la guerra, frente a Rusia, que es una de las cosas que ha distorsionado la economía a nivel mundial. En esta última semana se reunieron y generaron una cantidad importante de dinero para Ucrania, mientras que el Papa ruega porque se paralice la guerra. Hay demasiados muertos, porque hay gente que está pagando con eso. ¿Cuántos son los muertos ucranianos? ¿Cuántos son los muertos rusos? Entonces, ¿qué nos está costando cada muerto? Además de la vida de un ser humano que se pierde. Me gustaría que Héctor Sánchez pues nos amplíe. Mira, las guerras todas son malas porque generan muerte, desolación y destrucción económica. Ninguna guerra es buena. El que fomenta la guerra es una persona deshumanizada que no entiende la importancia de la paz, de la convivencia pacífica entre los seres humanos. La guerra es bestialidad, es irracionalismo, es inconsecuencia humana. Por tanto, la guerra de Ucrania y Rusia, que comenzó en febrero, no debió haberse desatado nunca. A los humanos se les dio precisamente el don de la palabra y la boca para dialogar y para dirimir los conflictos, y siempre hay que hacer el mayor esfuerzo por llegar a la paz, por evitar el enfrentamiento bélico, sobre todo en esta época que hay tantas armas modernas. Es un error grave que las naciones desarrolladas estén fomentando mantener ese fuego encendido de Ucrania y de Rusia.
ese conflicto bélico, por conveniencia económica, política, sociales, por geopolítica. Cuando el G7, las 7 naciones más desarrolladas del mundo se reúnen, lo que deben es contribuir a que el planeta enfrente sus graves problemas de destrucción ecológica, de hambre, de enfermedades, en fin, mejorarlo, pero no azuzar conflictos armados y mucho menos uno que lleva ya casi año y medio como es el de Rusia y Ucrania. Cuando yo veo que Europa le destina 70.000 millones de dólares a Ucrania para mantener esa guerra y Estados Unidos 46.000 millones de dólares, 116.000 millones de dólares que si lo hubiéramos invertido en África, en vacunas, en comida o en Haití para resolver la crisis y el hambre haitiana, otra cosa hubiese sido, cuáles fueran los resultados en el mundo. Pero hay industrias que se dedican a fabricar armas y a venderlas y fomentan estos conatos de guerra, que son más de 30 conatos de guerras que ahora mismo hay en el mundo. Y eso es un error grave, 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 grave de esas naciones desarrolladas. Yo no entiendo cómo estos líderes, que se supone son gente craneanos, gente con capacidad, con racionalidad política, por intereses individuales se dejan llevar y meter en este conflicto, en una geopolítica, pensando en que si China va a dominar el mundo, si Rusia se va a fortalecer, va a dominar Europa, si Estados Unidos está perdiendo su hegemonía o va a dominar el mundo, si la Unión Europea va a dominar el mundo. En fin, con ese criterio de poder y de dominio se ha fomentado esta guerra irracional, peligrosa además, porque estamos hablando de naciones que tienen gran arsenal atómicos que pueden poner en peligro la existencia del planeta y la vida. Yo espero, como dice el Papa, no nos acostumbremos a la guerra y a la violencia, que es un grave error. Acostumbrémonos a la paz, a la justicia, a la solidaridad, a la libertad. No fomentemos la desunión, no fomentemos conflictos innecesarios en el mundo. Para eso no es que nosotros existimos, 195 naciones, 195 líderes que la regentean. No, es para crear un mundo mejor, un mundo de paz, de libertad, de justicia. No para poner en peligro la vida y el planeta, señores. Sin embargo, China, Héctor, China y Japón, no veo que se mencionan tanto en la... Pero Japón estaba en el G7 y negoció y llevaron a Zelensky, el presidente de Ucrania, a esa reunión para darle un espaldarazo y decirle que están con él, que lo van a apoyar, que le van a dar recursos y para envalentonarlo y fomentar la guerra y que se mantenga con una chispa de esperanza cuando acababa de perder una de las principales ciudades precisamente en Ucrania. Yo no sé cómo ese pueblo ucraniano se ha dejado envolver en esa crisis y no lo ha resuelto internamente, porque parece que ya no tiene salida. No, que la solución que piden es que me entregue. Ucrania no tiene salida bueno, pero por sí sola. Ellos tienen que negociar, claro que pueden negociar. Lo que China le planteó un plan de sentarse a dialogar, a discutir una solución viable para ambas naciones, que le convenga a los rusos y a los ucranianos, que también son rusos, que le convenga a todos ellos, no a Europa, no a Estados Unidos, que no se dejen manipular desde fuera, desde el exterior, se sienten a dialogar y que cada uno ceda. Rusia sí tiene que ceder todo esos terrenos y Ucrania que se olvide de la OTAN, que la OTAN no le va a resolver nada, no le ha resuelto ni le va a resolver nada, y que se aboquen a un diálogo constructivo para que vuelvan a producir, a tener comida, vida, empleo, trabajo, paz, tranquilidad, y no esa zozobra en la que han sometido a su población ambos países, ambos gobiernos. China le planteó un plan de reconciliación y de solución, que se acojan a esos planes de paz y de conciliación y que busquen una salida que sea favorable para los rusos y los ucranianos, para que en última instancia todos son rusos, por más que ustedes vean. Vamos a tener que ir a una pausa. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estamos nuevamente con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos el programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez Marcelino Castillo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a que los países
con grandes recursos los ayuden para enfrentar cualquier pandemia que pueda generarse en el futuro, como la que se generó, el COVID-19, o el COVID, como dicen algunos. Y dentro de esos encuentros ellos plantean más recursos para este tipo de cosas. Y ahora yo veo que todo es una pandemia, que todo se está extendiendo. Ahí vi ya en el país que Salud Pública hace un llamado que puede la lluvia convertir en una enfermedad colectiva. No sé si Marcelino tiene algo sobre el punto. Bueno, siempre que hay este tipo de cosas, de lluvias en un país con tantas limitaciones para lo que son los desagües, para lo que son la descontaminación por causa de la lluvia, es normal que se producen situaciones difíciles que afectan a la salud de los sectores marginados, porque esto es a los sectores marginados que llega, en la mayoría de los casos, a la población de clase media. Es decir, que la población de clase alta no se enferma porque llueva. Bueno, muy reducido, no es que no se enferma, pero muy reducido. Por cada, usted ve los hospitales de los barrios llenos de diferentes problemas infecciosos, diarrea, gripales, parásitos. ¿No será que no se cuidan? ¿No será? Bueno, porque los hospitales están ahí y a lo mejor no van a tiempo. No será que no se cuidan, es que también el cuidado va a depender del ambiente donde usted se desenvuelve, porque a veces usted se desenvuelve en un ambiente que aunque se cuide, está propenso a ser vulnerable a esa situación, y eso es lo que pasa aquí cuando llueve. Los que tienen recursos se vacunan todos. Claro. En esta semana pasada, yo vi un grupo de jóvenes vacunando gratis en el barrio, casa por casa, y la gente no se quería vacunar. Bueno, los que tienen menos recursos no se quieren vacunar. Yo me acuerdo que fueron de vino, pero es el brazo que tú quieres, dale. El mismo grado ¿No me cuesta poner el brazo? El mismo grado de desarrollo de la sociedad, la falta de educación. Entonces quizás es la prevención, quizás es que hay que ir a la clínica cuando tú tienes la diarrea que tú dices y espera que te estés muriendo. Porque los hospitales están ahí. Yo estoy cerca de Moscoso Puello, Moscoso Puello está abierto y les resuelve las cosas. Pero usted sabe que vivimos en un país donde antes se decía en el campo que la gente vendía la China, los productos, los cítricos, las frutas, los huevos de gallina, la gallina criolla, para comprar la procesada. Por falta de educación, por esa cosa que tenemos en la cultura dominicana. Entonces, eso no está ajeno a esta realidad. Tú dices falta de educación, yo digo es por el exceso de promoción. Yo me acuerdo cuando trataron de que la harina de trigo penetrara fuerte en el país, que decían que una libra de pan tenía más... alimentaba más que sé yo cuántos huevos. Pero miren ustedes cómo el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en el 75 aniversario plantea que hay que llegar a un pacto, así como se llegó a un pacto para controlar el tabaco, que es el único pacto que la OMS ha logrado entre los 194 países miembros. Hay que llegar a un pacto que él espera se apruebe en el 2024 en su próxima asamblea, para controlar las pandemias como el COVID-19 y cualquier otra pandemia que venga en el mundo. Y él dice que hay 30 enfermedades que llevan vacuna, de las cuales 13 son fundamentales y que han tenido grandes éxitos porque ya controlaron el sarampión y van camino a controlar otros virus así, ¿verdad?, que hacen tanto daño a los seres humanos. Para que ustedes vean, gastamos 116 mil millones en guerra entre Ucrania y Rusia, en esas 7 naciones ricas, y no pueden meterle recursos a la Organización Mundial de la Salud para que esas 30 enfermedades virales que se pueden vacunar, haya vacunas para salvar a niños en el mundo, sobre todo en África, Asia y América Latina, las regiones más empobrecidas del mundo,
y prefieren destinarlo a fomentar la guerra en vez de fomentar la salud y la vida, que es lo que la OMS dice, y producir y acabar con la desnutrición y el hambre de casi 900 millones de seres humanos en el mundo que padecen hambre. O sea, para que ustedes vean cómo las Naciones Unidas a sus propios organismos, como la FAO, que es la de la alimentación y la agricultura, la OMS, que es la de la salud, no le hacen caso y prefieren estar fomentando conflictos en vez de fomentar salud, paz y producción en el mundo, que es lo correcto para que haya progreso. De eso es que se queja la OMS. Por ello dicen que han logrado mucho en los 75 años que tienen, del 45 acá, aumentaron la esperanza de vida a 73 años, de 43 a 73 años, sí que pudieron aumentar 30 años a la esperanza de vida. Ha mejorado bastante la salud desde el punto de vista, han controlado, ha reducido la muerte materno-infantil. Eso es mucho. En fin, claro, es bastante, 30 años de vida más. Es decir que ellos han demostrado que sus trabajos son eficientes, pero se quejan de que le falta recursos, que le falta voluntad para disminuir el hambre, mejorar la salud en el mundo, aumentar las vacunas prevenibles y sobre todo la medicina preventiva en el mundo, educar más a la población, como tú decías, a la población pobre, de qué debe hacer frente a la pandemia, frente a las epidemias. ¿Por qué debe vacunarse? Y por qué debe vacunarse. De manera que ojalá las 194 naciones acudan en beneficio y en ayuda, y que este tratado antipandémico se haga y se firme, así como se firmó el del tabaco, para que avancemos hacia un mundo mejor, un mundo sano, un mundo de mayor vida y mayor bienestar. Vamos a una pausa, usted amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos un programa de Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Yo me acuerdo la indigencia en que vivían los profesores del país hace varios años. Un profesor llegó a un punto de nadie quería ser maestro. Nadie quería ser maestro por lo que ganaban, por las reivindicaciones que podían tener. Las cosas fueron mejorando, hubo una cantidad importante de jóvenes que dejaron otras carreras y se dedicaron a estudiar para ser profesores, educación. Sin embargo, a pesar de todo lo que donde hemos llegado, que la población luchó por un 4% de educación, se luchó porque ese 4% para mejorar la educación, no se haya logrado mejorar la educación. Los profesores en el sector público son los mejor pagados. Entre ellos los médicos andan compitiendo cuáles son los mejor pagados. Sin embargo, esas son insaciables con relación al salario, a las reivindicaciones. Yo no sé hacia dónde queremos llevar el país, porque si tenemos que estar cogiendo prestado constantemente y hablamos que no queremos endeudarnos, tampoco debemos presionar, porque si los profesores hoy ganan lo que no habían ganado nunca, ¿no es suficiente? Bueno, pero hay miles de trabajadores que no ganan quizá la mitad de lo que ganan los profesores. Yo estoy entre dos profesores y me gustaría ver la opinión de suya, Marcelino. Bueno, lo que pasa es que también usted sabe que la gente vive de mejorar cada día más sus condiciones de vida, y si hoy estoy en un proceso que es verdad que se ha mejorado, porque yo que fui maestro y don Héctor que fue maestro, en el caso mío del sector público durante más de 30 años, que vivimos situaciones difíciles donde la gente se iba, como usted ha dicho, en yolas, ilegales, se cambiaban, se ponían hasta a conchar, se metían a la agricultura. Yo conozco compañeros maestros que dejaron la educación y se metieron a agricultura, a un negocito, a esto, por las condiciones que habían. Es verdad, ha mejorado. Ahora, eso no quiere decir que el sector educativo, que los maestros, pues digan, ya, nosotros estamos ya chévere, nice.
y el Estado dilapidando un 4% en cosas innecesarias, porque se le dé a los que van a trabajar, porque mire, meterse en un aula escolar, a bregar con 20, 25, 30 muchachitos todos los días, hay que estar ahí para uno verse en ese espejo. Todavía el maestro no gana lo que debe ganar. Yo siempre he dicho, y cuando propuse una vez en una asamblea de ADP hace más de 20 años que el maestro tenía que ganar mínimo 25,000 pesos por tanda, que se me cayeron arriba. Y yo dije, un tiempo no muy lejano tiene que ganar 25,000 pesos por tanda. Ya hoy lo que el maestro gana no le da para solventar sus necesidades que amerita como un profesional, y donde tanta gente aquí en este país gana salarios, sobre todo en el Estado, que no justifican, y entonces los médicos, los agrónomos, los maestros, no es que están ganando cosas, pero no es lo que debía ganar como un profesional dedicado a mejorar las condiciones de vida de la gente, a promover valores, a promover conocimiento, a preparar a la sociedad que va a dirigir los destinos de la sociedad. Los niveles, el sistema educativo nacional está por debajo casi de todos los países de América. Sí, porque eso es un sistema que viene así. Bueno, pero entonces vamos a mejorarnos nosotros para poder cobrar. Pero la culpa no es decir, un médico que te cobra 10,000 pesos por una consulta es un médico que se ha preparado. La culpa no es del maestro, la culpa es del sistema. Miren, yo creo que como educador de tantos años, sobre todo fui educador de primaria, educador universitario por muchos años. A mí me parece que de lo que se trata es que aquí hay una política salarial errada. Y no es nada más el salario de los maestros, de los médicos, de otros profesionales, los agrónomos, las enfermeras, de los técnicos medios, en fin. Estamos hablando de que aquí hay que elaborar una nueva política salarial que se corresponda con el costo de la canasta familiar, el costo de la vida. Y hay que elaborar una política salarial que tenga que ver con la productividad del trabajo, para crear empleo de calidad. Si eso no se hace, siempre habrán sectores protestando, porque es que los salarios aquí son muy pobres, muy deprimidos, son antidesarrollo. Esa es la verdad. Son salarios que generan hambre y disgusto y dificultades. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esa política salarial hay sectores clave, como es salud, como es educación, como es producción. Son tres sectores fundamentales donde los salarios tienen que tener una ponderación fundamental, básico, porque esos sectores son estratégicos para el desarrollo. Pero estamos hablando de que la educación, si no hay una educación de calidad, entiéndase, una educación que se adapte a los tiempos, que forme profesionales capaces de pensar, críticos, de buscarle solución a los problemas en su país y donde quiera que estén, humanizados, en fin, si no hay esa educación de calidad científica, racional, crítica, el país no se puede desarrollar nunca, y eso depende de los recursos humanos, de los maestros, de lo que enseñan y de lo que se enseña, porque no solamente ellos no planifican la educación la planifican los funcionarios, en la que deben estar los maestros y los padres, todos juntos. Pero tiene que haber obligatoriamente un plan de desarrollo, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo que todo el mundo ha abandonado, donde la educación juegue un papel clave, así como la salud. Es fundamental, y los recursos humanos, médicos y maestros, tienen que ser gratificados por su aporte, pero ellos tienen que aportar esa calidad, porque el maestro, primero es maestro, claro, tiene que subsistir, pero se refiere a lo que transfiere, a lo que transmite a los estudiantes. Tiene que formar, abonar en los estudiantes unas ideas y conceptos científicos avanzados, y si no lo tiene, no lo puede dar. De manera que todos tenemos que sentarnos a buscarle una solución al problema de la calidad de la educación, al problema de la calidad de vida de los maestros, así como la calidad de la salud y la calidad de vida de los médicos y los demás sectores. Pero hay que buscar la calidad de vida del constructor, hay que buscar de todo el mundo, por eso que estoy hablando, tiene que ser una política salarial coherente, completa. Termina no es un sector nada más. Terminan que no hay el trabajo, porque los recursos, el que va a hacer no lo tiene. Está bien. Mire, ahí ahora mismo a los diputados le asignaron
millones de pesos para ir a dar Ahí dádivas. que está el problema. Y no hay, entonces los maestros que usted quiere, que los maestros se paren y digan que no, con todos esos cuartos que hay en el país. Que se paren, pero tampoco, Imagínese. tú no puedes hacer lo mismo que están haciendo los otros Sí, para pero- tener un país pero tiene- donde podamos convivir Pero todos tienen todos derecho juntos. a seguir mejorando los maestros. Nuestra clase tiene Bueno, que seguir mejorando tiene que mejorar, para mejorar el desarrollo tiene que del seguir país. mejorando el país. Sí. Y ese tipo de corruptela, como diría Hipólito, Ujú. que se hace porque de esos 70 y 100 y pico de millones, tú puedes jurar que esos quizás 50 lleguen a las madres. Claro, llegan, no llegan. Quizás Y 50. qué bueno que lleguen. A lo mejor 50, no 170. Bueno, la mitad se queda para campaña. Además, eso es campaña, eso es invertir en campaña. Bueno, el resumen es que... ¿Quién le gana a un senador o un diputado que haga todas estas cosas? Imagínese. Bueno, el tiempo no ha terminado. Vamos a dar gracias, como siempre. a Se usted, me amigo quedó el pinar. amigos televidentes, de habernos acompañado este sábado. Esperamos que el próximo sábado esté nuevamente con ustedes. Y recordarles que esta es una producción de FENACODET y le llegó a ustedes gracias a la cortesía Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicano, la Cooperativa Bombón Bueno, Indubam y Codepa. Hasta el próximo sábado, les decimos Héctor Sánchez, Marcionino Castillo y Ramón Tejeda. Que pasen todos muy buenos días y que pasen un también feliz fin de semana. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.